¿Cómo estamos? Bien, bendecidos a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo, pues tenemos un Dios que siempre está con nosotros, tenemos un Dios que siempre se manifiesta con poder. Nomás es de que abramos nuestros ojos espirituales, que lo busquemos y que nos encontremos con Él. Nuestro Dios está listo, nuestro Dios siempre está listo. Nuestro Dios no es un Dios que dependa de cómo esté mi estado de ánimo. Es que ando deprimido, es que ando así, es que ando así. Dios no depende de nuestros estados de ánimo. Él siempre va a ser Dios y va a seguir siendo Dios y siempre va a seguir haciendo su obra independientemente de nuestros estados de ánimo, independientemente de nuestro estado emocional, de nuestras fuerzas, de como sea. Dios sigue siendo Dios. Si nosotros dependemos de nuestros estados de ánimo, si dependemos de nuestros estados de emociones y creemos que Dios depende de eso para obrar, estamos muy equivocados. Dios sigue obrando a pesar y sobre todas las cosas. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestros estados de ánimos. Entonces no podemos estar esperando que Dios no manifieste su obra, que Dios no manifieste su poder, que Dios no revele su gloria, que Dios no revele su gracia, porque yo ando deprimido, porque yo ando triste. Él va a seguir demostrando su gloria. Pero nuestro estado de ánimo sí puede taparnos los ojos y no ver lo que Dios está haciendo. Y eso no es que Dios deje de hacer las cosas. Dios sigue haciendo las cosas. Este mes vamos a predicar lo que es la misión, visión y valores de nuestra iglesia. A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me puso en esta iglesia? O sea, ¿por qué escuché pues no sé, la palabra, no sé, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué Dios me buscó? ¿Por qué no me dejó donde andaba? ¿Por qué fue y me encontró? ¿Por qué se encontró conmigo? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Entonces, nosotros en la escritura del libro de Proverbios, en el capítulo 29, dice, donde hay visión, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Qué es una visión? ¿Por qué Dios nos rescata? Pero no solamente nos rescatarnos y venir a que nos sentemos. Voy a ser un poquito duro en esta prédica o en estos temas. Creemos que Dios nos rescata para venir a sentarnos cada domingo en una iglesia, en un lugar y nada más. Creemos que Dios nos rescató sin ningún sentido. Dios nos rescata para darnos una misión y una visión. Dios nos rescata para un propósito. Allá sin Dios sí no tenemos propósito, sí no tenemos visión, no sabemos ni a dónde vamos, no sabemos ni de dónde venimos, no sabemos, de hecho, si ustedes ven las preguntas de los filósofos, las preguntas que más se hacen y que la gente se hace, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Bueno, los que no tienen a Dios se hacen esas preguntas, los que tienen a Dios tienen esas respuestas. Dios nos da esas respuestas. Dios nos dice, ¿de dónde venimos? Venimos de Él. Somos un plan de Él. Somos propósito de Él. Nacimos en el pensamiento de Él. Nacimos en el corazón de Él para un propósito y para un fin. Somos sus hijos. Somos su creación. No somos un error. No nacimos del deseo de nuestro papá y de nuestra mamá, nacimos del deseo de Dios. Nacimos porque Dios deseó que naciéramos. Estamos aquí por un deseo de parte de Dios. Yo no nací del propósito de mi papá y de mi mamá. No somos un plan de mi papá y de mi mamá. Somos plan de Dios, nacimos de Dios. Nacimos en el corazón de Dios. Si vieras qué importante eres para Él, si vieras qué importante eres para Él, que el Todopoderoso pensó en ti para crearte, nació de su corazón crearte. Entonces,
Dios nos habla y nos da una visión y nos da un plan y nos da una estrategia para vivir y nos dice cómo vivir, qué hacer. No nos creó nada más para ser religiosos. La religión ha traído demasiados problemas al mundo. La visión es lo que trae la transformación del mundo, la transformación de nuestras vidas. Dios nos creó para que camináramos en un propósito para Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos muchas empresas que tienen visión y vemos pues la General Motors con su visión, somos los que queremos dar el mejor vehículo, y vemos los hospitales, queremos ser el mejor hospital para ti, y todos tienen visión y creemos que esa visión es del mundo. Creemos que los que inventaron la visión son la gente del mundo, los empresarios, los negociantes. Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios que todo lo planea. Es un Dios de planes, es un Dios de propósitos, es un Dios de visión, es un Dios que tiene claro qué va a suceder. Y nosotros somos sus hijos. Y si la visión de Dios es, si Dios tiene visión, sus hijos tienen que tener una visión. Porque el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros. No podemos decir que no, yo no tengo visión, hay que suceda lo que suceda, poco a poco que vaya sucediendo, no importa, o sea, que suceda. Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios desde el Génesis tiene planeado todo lo que va a suceder. Desde el Génesis está hablando de los profetas. Desde el Génesis está hablando de que Jesús iba a venir. Y vemos todas las escrituras y nos están hablando de cosas que van a suceder, de cosas que ya tiene planeadas el Señor. Si nosotros somos hijos de Dios y su Espíritu está en nosotros, nosotros también caminamos con una visión, pero no es nuestra visión con la que caminamos, es con la visión de Dios. No es lo que nosotros queremos hacer, no es lo que nosotros queremos planear, es lo que Dios tiene planeado. Y eso es lo que bendice. Lo que va a suceder es lo que Dios planeó. Lo que va a suceder, lo que va a pasar es lo que Dios ya planeó, lo que Dios ya tiene planeado para tu vida. No te creó nada más para ver qué pasa, te creó porque Él sabía qué iba a pasar contigo. Dios no te inventó y te creó y te dijo, órale, ahí va y a ver qué pasa, a ver cómo le haces ahí en la tierra, y allí pues ahí échale ganas y solo y a ver qué sucede. Dios no nos creó de esa forma. Dios nos creó, puso su Espíritu en nosotros y nos dio una visión y nos dio un plan y nos da un propósito. Pero tenemos que saber cuál es ese propósito. Tenemos que saber para qué nos creó Dios. Entonces, la visión en ocasiones creemos que es asunto de empresas o de negocios. Y qué interesante, o sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que un empresario que anda buscando dinero tenga más claro qué es lo que tiene que hacer que un cristiano? Un empresario sabe qué es lo que tiene que hacer y se ajusta a ese plan y lleva ese plan y se aferra y se detiene y no gasta y cuida y se sacrifica y hace un esfuerzo porque tiene un plan, porque tiene una visión. Y un cristiano no tiene eso. Qué curioso. Que sean más disciplinados, que tengan mejor control de las cosas un empresario, un negociante por dinero, que un cristiano por la salvación, por la vida eterna, por salvar a otros, por honrar a Dios. Eso es interesante. Y creemos que eso es de parte de un empresario. Vamos a ver historias, por ejemplo, podemos ver la visión. ¿Qué es la visión? La visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos resultado final que se puede alcanzar. Estos son términos de los empresarios, de los negociantes. Eso es visión. Así piensa un negociante, así piensa un empresario.
Fíjense cómo piensa un empresario. Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio, por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación y en términos del resultado final, ver qué se pretende alcanzar. Y luego dice, la declaración de visión en el plano personal o como componente del proceso de la administración estratégica de una organización es un complemento de la misión, la cual puede ser entendida como la brújula, la herramienta que otorga la confianza que se marcha en el sentido correcto, y la visión puede definir el rumbo a seguir, responde a la pregunta en cómo me quiero ver o en qué quiero que se convierta mi empresa. Así piensan los empresarios. Yo te pregunto como cristiano, ¿sabes cómo quieres que Dios te vea con el tiempo? ¿Sabes cómo te quieres ver como cristiano? ¿Cómo Dios quiere que tú seas en 10 años? ¿Sabes cómo quiere Dios que esté tu familia en 10 años? ¿O en 5 años? ¿O en un año? ¿Sabes cómo quiere Dios que estén tus finanzas en un año? ¿Lo sabes? ¿Ves más allá de tu situación? ¿Ves más allá de los problemas? ¿Ves más allá de lo que está pasando ahorita? ¿Ves más allá de tus capacidades? Porque Dios está hablando de una visión. Si los empresarios tienen esta visión, la pregunta como cristianos, ¿sabemos cómo va a estar nuestra situación financiera en un año? ¿Sabemos qué Dios quiere para nosotros? ¿Sabemos qué Dios quiere para nuestra vida? Y la pregunta, ¿sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que lleguemos a eso? Son cosas, como dice Proverbios, si no hay visión, estamos extraviados. O sea, estamos viviendo por vivir. ¿Qué sentido tiene que tengamos al Espíritu de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, el Todopoderoso en nuestras vidas, si estamos extraviados? ¿Sí? Esto, vamos a ver, por ejemplo, Dios desde el principio siempre tuvo una visión, y a cada hombre que le llamó, Él le dio una visión. Vamos a ver a Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba en su tierra con su esposa, en la tierra de Ur, con su familia, y Dios le llama y le dice: Abraham, quiero que te muevas de esa tierra y vayas a la tierra de Canaán, y allá en la tierra de Canaán yo te bendeciré con una gran cantidad de descendencia. Mira las estrellas, y la cantidad de estrellas que tú ves son nada para tu descendencia. Mira la arena del mar, los granos de arena del mar son nada para tu descendencia. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Le estaba dando una visión. Le estaba diciendo: tú estás en Ur, pero yo no te quiero en Ur, yo te quiero en Canaán, y ahí yo te voy a bendecir. Y Dios le está diciendo cómo va a ser su vida. Dios le está diciendo cómo va a ser bendecido. Y lo único que le dijo fue: sal de la tierra de Canaán y sal de la tierra de Ur y muévete a la tierra de Canaán. Después vemos a Moisés criado como hijo de Faraón, con los reyes de Egipto. Después viviendo con su suegro Jetro, con gran cantidad de ganado, teniendo su comodidad, su esposa, sus hijos, y de repente Dios se le aparece. Moisés, le dice, Moisés. Y Moisés dice: ¿qué pasó? Y ve una zarza ardiendo, y se acerca a la zarza ardiendo y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, dice Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, Moisés,
quiero que vayas y hables con el faraón y dile que libere a mi pueblo y dile que saque a mi pueblo, porque yo le tengo una tierra prometida a mi pueblo, una tierra de donde abunda la miel y la leche y los frutos. Yo tengo una tierra para mi pueblo. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Dejar lo que estaba haciendo para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siendo miembro activo del Sanedrín, siendo maestro de la ley, siendo un hombre pulcro, puro, duro, perseguidor de la iglesia, y un día lo va camino a Damasco, y en Damasco cuando va en su caballo se le aparece una luz. ¿A qué iba Damasco? Iba a perseguir a cristianos y a matarlos, y en el camino se le aparece una luz, la luz lo tumba, lo cega, y era Jesús que le habla y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y le ciega los ojos. Al tercer día recupera la vista y le dice: yo te he escogido como mi hijo, como mi embajador ante los gentiles, mi embajador ante aquellos que no son judíos, mi embajador ante reyes, mi embajador ante los perdidos. Y Pablo da un giro a su vida. Dios le estaba poniendo una visión. Dios le estaba diciendo que era lo que quería hacer con él. Dios le estaba dando un propósito. Pero ¿en qué consiste la visión? La visión consiste en que estés dispuesto a dejar tu pasado. Que tu pasado no influya en lo que Dios quiere para ti. Que estés dispuesto a dejar tu comodidad, que estés dispuesto a arriesgarte, que estés dispuesto a sacrificarte, a decir: voy a dejar mi comodidad. ¿Y saben qué están haciendo aquí? Siguiendo una visión. Dios les puso una visión, porque lo más cómodo era estar en su casa echándose unos taquitos de barbacoa. Lo más cómodo era estar en su casa acostados hasta que es domingo. Es domingo. Todo mundo los domingos descansa. De hecho, mucha gente no viene a la iglesia por eso, porque el domingo es el día de descanso. Entonces, están siguiendo una visión sin ni siquiera darse cuenta. Una visión que Dios les dio. A veces creemos que seguir la visión de Dios va a ser un sacrificio tan grande, pero realmente seguir la visión de Dios es una gran bendición. Hacer lo que Dios nos pide nos bendice. Hacer lo que Dios nos pide nos lleva más allá de nuestras capacidades. Abraham fue movido de su comodidad. Moisés fue movido de su comodidad. Y fueron enviados a una misión, a una visión, porque Dios los estaba incluyendo en su plan. ¿Qué es la visión? La visión no es lo que yo quiero ser, la visión es qué es lo que Dios quiere que yo sea. No seguimos una visión empresarial, ni seguimos una visión del mundo. Yo no estoy pensando cómo yo me quiero ver en 10 años ni en 5 años. Yo quiero que Dios me revele y me diga cómo Él me está viendo para yo caminar en esa dirección. Pregunta: ¿cómo te ves dentro de un año? ¿Le has preguntado a Dios: Dios, ¿qué va a pasar dentro de un año conmigo? Revélame para yo caminar en esa dirección. Entonces, la visión que seguimos es una visión que viene de parte de Dios y nos guía hacia los planes y los propósitos de Dios. Vimos que
la visión hace que nos movamos de un punto y vayamos a otro punto. La visión, hay que dejar cosas del pasado. De hecho, en la visión el pasado es solo una referencia. No se convierte en un estorbo. El pasado es solo una referencia de cómo hacer las cosas. La visión, el pasado es solo una referencia, no se convierte en una carga. Dios nos rescata y nos busca para darnos un propósito y para darnos una visión. Lo que importa no es qué tan vistosa o qué tan grande es la tarea que Dios nos quiere dar. Lo que importa es que viene de Él. Dios me habló y me dice: tu trabajo va a ser limpiar las sillas todos los días. Viene de Él. Viene de Él. Y lo que importa es Él, no la función. Lo que importa es lo que Dios nos pide que hagamos. No lo que haga, lo que importa es que quien nos lo está pidiendo es Él, no lo que hacemos. En la escritura de Mateo 4 vamos a ver cómo Dios llama a sus apóstoles. Dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, el otro era Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues iban a pescar. Les dijo Jesús: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante ellos dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio otros dos hombres, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús tenía una visión. Él venía a salvar el mundo, venía a liberar al mundo del pecado, venía a morir en la cruz. No era para Él algo nuevo morir en la cruz. Él sabía que iba a subir a la cruz. A Jesús no lo crucificaron ni los romanos, ni los judíos, ni nadie. Jesús tomó la decisión por sí mismo de subir a la cruz para liberarnos de nuestros pecados, para darnos libertad, para darnos de un espíritu, para hacernos hijos de Dios. No lo mataron los romanos no podían tener autoridad sobre Jesús, ni los judíos podían tener autoridad sobre Jesús. Dice que ángeles lo cuidaban. Él es la escritura lo menciona como el general del ejército de ángeles del cielo. Yo les pregunto, ¿cuántos ángeles se utilizaron para destruir Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. Y él se dice el general de todos los ángeles. 2 ángeles destruyeron todo Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos ángeles necesitaba Jesús para destruir a los romanos? Los mismos, 1 o 2 ángeles. Jesús tenía todo el poder y tiene todo el poder. Él subió por decisión propia porque esa era la visión y misión que Dios le había dado. Pero buscó a otros, y buscó a Pedro, y buscó a Simón, buscó a Andrés. ¿Y qué les dijo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos tenían un barco, tenían su propio barco, eran pescadores, tenían su vida resuelta, tenían su negocio bien establecido, estaban haciendo negocios, salían a pescar, dominaban la pesca, sabían lo que tenían que hacer. Toda su vida, desde niños, desde generaciones antes, ellos habían sido pescadores. Y Jesús viene y les dice: vas a dejar de hacer lo que hiciste durante toda tu vida y durante todas tus generaciones, y ahora vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. ¡Qué fuerte! Vas a dejar de vivir como vivías, vas a dejar de pensar como pensabas, vas a dejar tu pasado, vas a dejar tus tradiciones, vas a dejar todo,
y ahora me vas a seguir a mí. Eso fue lo que les dijo. Y los haré pescadores de hombres. O sea, los voy a llevar a hacer algo que ustedes no saben hacer. Los voy a llevar a hacer actividades que nunca han hecho. Los voy a llevar a que hagan cosas que no saben hacer. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban utilizando redes para pescar, valga la redundancia, pescados. Ellos estaban, ¿qué estaba haciendo Juan y Jacobo? Estaban remendando sus redes para seguir pescando. Jesús les estaba diciendo sus estrategias, la forma en que ustedes hacen las cosas, la forma en que siempre las han hecho, la forma en que ustedes tienen dominado cómo se vive la vida. Quiero que las dejen. Sus necesidades se las voy a cubrir yo. Su proveedor voy a ser yo. Su Dios voy a ser yo. Quien los guía voy a ser yo. Quien les va a dar todo soy yo. Dejen todas sus redes tiradas. Para lo que yo los he llamado, no sirve todo lo que ustedes saben. Ahora, no nos está diciendo el Señor, a ellos los llamó a eso. A nosotros no, tú puedes decir, pero a mí no me ha llamado el Señor para que yo deje mi negocio. No. Pero no dependas de tu negocio. No dependas de tu trabajo. No dependas de tus fuerzas. No dependas de tu inteligencia. Usa las nuevas redes que Dios te está dando. Las redes que Dios nos está llamando que utilicemos en su llamado. Entonces dice, ellos eran expertos pescadores en peces, tenían todo resuelto. La pregunta, ¿por qué aprender algo nuevo? ¿Por qué hacerlo diferente? ¿Por qué vivir diferente? ¿Por qué no seguir con mi vida como era? Dice, quizás tú estabas haciendo algo, dominabas. Nosotros, se pueden preguntar, ¿qué estábamos haciendo? Dominábamos nuestra vida, controlábamos nuestra vida, no necesitábamos. Yo sentía que yo no necesitaba a Dios. Yo sentía que yo hacía bien las cosas, que yo podía hacer las cosas como yo quería, que yo podía vivir la vida como yo quisiera, que yo podía hacer lo que yo quisiera. Dominaba yo mi propia vida. Y Jesús nos está llamando a perder el dominio de nuestra propia vida para que Él sea ahora el que domine nuestra propia vida y caminar en un plan y en una visión de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ¿pero por qué estamos en esta iglesia? ¿Cómo es que esa vida o esa visión se puede llevar a cabo? Nosotros tenemos una visión, honrar a Dios, plantando iglesias cristocéntricas llenas del Espíritu Santo, socialmente responsables y ministerios campus en las naciones. ¿Por qué creen que están aquí? Son llamados a honrar a Dios. Para eso los rescató y para eso les habló. Yo tengo un día de conocer al Señor. ¿Y eso qué? Lo que importa es lo que Dios te está pidiendo que hagas, no tu experiencia. De hecho, la experiencia, el conocimiento, la forma en que hacemos las cosas ya en esto, no importa si tienes 1 año o tienes 20 años, se va a seguir haciendo igual, como Dios dice. No tenemos que inventar nada. Honrar a Dios. Somos llamados a honrar a Dios. Esa es la visión, esa es la tarea que nos ha dado. Por eso estamos en una iglesia, porque nos ha llamado a honrarlo. Nos ha llamado a formar parte de su plan, independientemente, hermano, de tus capacidades, independientemente de tus dones, de tu conocimiento, independientemente de cuántos años tienes en el Señor, independientemente de cuánto sabes de la palabra, independientemente de cuánto sabes de la Biblia, independientemente de todo, solamente has sido llamado como principio para honrar a Dios. La pregunta, Señor, ¿pero cómo te honro?
Señor, ¿cómo te honro? Nosotros honramos plantando iglesias. A ver, ¿cómo está eso? Una iglesia no es esto, hermano. Una iglesia no son estos muros. Una iglesia no es este piso, no es este material. Una iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia somos nosotros, somos cada uno. Y la tarea que Dios nos está dando es plantar iglesias. ¿Cuál es la tarea que Dios nos está dando? Es: preocúpate un poco porque alguien tenga un lugar, porque alguien tenga con quien reunirse a conocer y honrar a Dios. Eso es plantar iglesias. Plantar iglesias es buscar tener un lugar, tener un grupo de personas, y que otros que no conocen al Señor puedan venir y puedan junto con nosotros adorar al Señor. Vivimos para plantar iglesias. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue lo que hizo? ¿Cuál fue su visión? ¿Qué le dijo a Pedro? Plantó una iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Un chorro de iglesias, Corintios, Romanos, en Roma, en Efesos. Empezó a plantar iglesias. Lo que menos les interesa es el local. Lo que interesa de plantar iglesias es que mucha gente tenga un lugar, que no se cierren los lugares, que no cerremos nuestro corazón a las necesidades de los demás, que no cerremos nuestro corazón a cuánto necesitan los demás de Cristo. Y ahorita vamos a ver, dice, ¿cómo deben de ser esas iglesias? Cristocéntricas, o sea, que Cristo sea el centro, llenas del Espíritu Santo, que tengamos responsabilidad con nuestra sociedad, que hay gente que tiene hambre, que hay gente que está sufriendo, que hay gente que está batallando, que seamos responsables, que no seamos iglesias, que no seamos un grupo de personas que nada más pensamos en nosotros mismos, que nada más estamos viendo a ver cómo Dios soluciona mis problemas, a ver cómo Dios me provee en finanzas a mí, a ver cómo Dios llena mi refri de comida, aunque me importe lo que sea si el otro se está muriendo de hambre, aunque no me importe si el otro se está muriendo de depresión, de tristeza, aunque yo sepa que los hospitales están llenos de enfermos y yo no me hinco a pedir por ellos. Dios está pidiendo este tipo de iglesias cristocéntricas, donde sea Cristo el centro, no mis necesidades. A veces las iglesias se vuelven necesidocéntricas. Todo se mueve de acuerdo a la necesidad de las personas. Yo necesito quien me atienda, yo necesito quien me dé, yo necesito que me sanen, yo necesito que Dios me provea. Necesitocéntricas. Iglesias egocéntricas, basadas solamente en mí, en mis deseos, en mis emociones, basadas solamente en lo que yo quiero, no basadas en lo que Cristo quiere. Las iglesias deben de ser cristocéntricas, llenas del Espíritu Santo, no llenas de emociones, no llenas de ideas, no llenas de planes humanos, sino llenas y guiadas por lo que Dios quiere, por el poder de Dios, por sus dones, por su llamado. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia con pasión. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida apasionada, no es una vida aburrida. Yo no sé cómo los cristianos pueden vivir vidas aburridas, tristes, si la vida, si estamos llenos del Espíritu Santo, que nos llena de poder, nos llena de gozo, de fuerza, de alegría. Dice, socialmente responsables, y pensamos en alguien que nadie piensa. Ese es un plus de nuestra visión y yo lo amo. Nadie piensa en los jóvenes universitarios. Todos piensan en el borrachito, todos piensan en el drogadicto, todos piensan en el pobre, en el hambriento. Pero nuestros jóvenes en las universidades
necesitan a Cristo. Ellos se van a casar, van a tener familias, ellos también se pierden en drogas, ellos también sufren, ellos también necesitan de salvación. ¿Cómo es que lo hacemos? Mateo nos enseña cómo debemos de hacerlo. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Si alguna vez te sientes solo, si alguna vez sientes que estás solo, yo te recomiendo que vayas y hables del Señor con alguien, porque el Señor promete que cuando tú vas y le hablas a alguien de Él, Él está contigo. Si te sientes solo, no busques quien te hable. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos sentimos solos? Voy a buscar a alguien que me dé palabra de consuelo. Ve y tú da palabra de consuelo. En ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, habla palabra de consuelo. Busca a otro, predica la palabra y verás que nunca te vas a sentir solo, porque es una promesa que Cristo nos hace. En el momento que ustedes estén discipulando, en el momento que ustedes estén hablando de mí, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué creen que estamos aquí? Estamos aquí para plantar iglesias para otros. Para eso fuimos llamados, para honrar a Dios plantando iglesias. Pastor, a mí eso no me interesa. Hermano, aunque no te interese, lo estás haciendo. Desde el momento que vienes aquí, estás formando parte de una visión. Lo ideal sería que lo hicieras conscientemente y que supieras que estás aquí porque vienes a apoyar a otros a plantar una iglesia. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención cuando decimos dentro de la visión, cuando decimos que queremos llevar el evangelio a los universitarios. Quiero leerles una historia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Dice que Pablo, mientras tanto, Pablo solo anunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores de Cristo que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Y al acercarse a Damasco, estamos hablando de la historia de Pablo. Pablo va y pide cartas al Sanedrín para que le den oportunidad de perseguir y de matar cristianos y traérselos encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían nada. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco, había un creyente que se llamaba Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó y le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió Ananías. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él estaba orando. Le he mostrado una visión a un hombre llamado Ananías que entra
y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Exclamó Ananías: pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que hace ese hombre, les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestarnos a todos los que invocamos tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y se encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado, después comió y se recuperó de las fuerzas. Nosotros no elegimos a quién vamos a buscar. Cristo es el que elige. Cristo es el que elige a quién buscar. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿cómo que le voy a hablar a esta persona? ¿Cómo que le voy a hablar a esta? ¿Cómo que le voy a hablar a la otra? Pablo había sido perseguidor, había estado matando gentiles, y Dios le dice a Ananías: Ananías, vas a ir a hablarle a ese hombre. Ese hombre es malo, ese hombre no va a entender, ese hombre es bien cabezón, ese hombre. Yo te he dicho que hables con él. Y podemos tomar la posición de Ananías, hermanos, pero a mí me gusta más tomar la posición de Pablo. Alguien se atrevió a hablarnos a nosotros. ¿Sabes qué? Pregúntale a la persona que te habló de Cristo si confiaba en que tú te ibas a acercar a Cristo. La visión que Dios nos da no tiene nada que ver con esto. La visión que Dios nos da tiene que ver con lo que Él quiere. Amén. Pregunta: ¿sabes cuál es tu visión? ¿Cómo te quieres ver en el cielo con el Señor? Porque eso, desde el momento que estás siguiendo al Señor, solamente necesitamos la gracia de Dios, solamente necesitamos a Cristo, y solamente la fe y toda la gloria y honra es para Él, para poder recibir sus promesas. Solo la gracia y solo la fe para recibir sus promesas de salvación y de vida eterna. ¿Sabes cómo te vas a ver con Él? ¿Te imaginas qué va a suceder cuando estés con Él allá? Un día se nos va a acabar la vida, eso sí. Eso es una realidad. Pero ¿cómo te vas a ver con Él? La visión es cómo nos vamos a ver, cómo Él nos quiere ver allá. Y te voy a decir una cosa: a veces estamos invirtiendo demasiado en cosas perecederas. Por ejemplo, decía un pastor: ¿Quieres plantar algo que dure solo una temporada? Planta flores. ¿Quieres plantar algo que dure mucho tiempo? Planta un árbol. ¿Quieres plantar algo que dure toda la eternidad? Planta una iglesia. Nuestra visión y la visión de cada uno de ustedes es esa: estar orando: Señor, yo me voy a ir, pero yo quiero dejar algo para los demás. Quiero formar parte de tu visión y quiero que otros se bendigan. ¿Qué es lo que pasa?
Porque a veces no nos emociona la visión de este tipo, porque casi siempre estamos buscando ser bendecidos nosotros, ¿verdad? No trabajar para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Formas parte de algo. Dios te plantó en una iglesia, no estás aquí por error. De hecho, te voy a decir una cosa, ni siquiera era tu plan. Estás aquí porque Dios te llamó. Estás aquí porque estás formando parte de un plan. Tú no te das cuenta, y muchos no se dan cuenta que con solo venir están fortaleciendo un plan de Dios. Tú no te das cuenta. Tú te puedes sentar en un rincón, tú te puedes sentar y no te das cuenta que estás dentro del plan de Dios. Aquí lo interesante es que agárralo en serio. Dios te escogió a ti. ¿Por qué? Eso no lo sabemos, pero Dios te escogió a ti. Así como escogió a Pablo, te escogió a ti. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Ese estaba bien loco, matando cristianos, y Dios ahora lo llama para que plante iglesias. ¿Qué estabas haciendo tú? Te aseguro que no estabas haciendo cosas peores que Pablo. ¿Quién de ustedes andaba matando cristianos? Nadie. A lo mejor con nuestra boca sí, va, pero con nuestros actos sí. Estábamos destruyendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, estábamos destruyendo todo, ¿va? Bueno, Dios tiene un plan y un propósito para ti. ¿Qué sucedió con Pablo? Pablo tomó en serio el llamado de Dios. Pablo podía haber dicho, esa luz era mentira. No, a lo mejor era una alucinación. No, a lo mejor por el mismo sol me deshidraté y por el mismo sol me empecé a deshidratar y empecé a ver cosas. No, no, a lo mejor son mis pensamientos. Pablo podría haber hecho muchas elocuencias y buscar mucho una respuesta lógica a lo que había vivido. Podría haber hecho todo eso y podría haber dejado esa visión. Muchos de nosotros eso hacemos. No, pero es que yo no sé, no, es que yo no, es que no, es que yo no estoy preparado, es que yo no soy nadie, es que yo no, es que yo no fallo, es que... Y no nos damos cuenta que estamos rechazando la visión de Dios. Imagínense que Ananías, yo creo que hubiera buscado otro, ¿verdad? Pero Ananías, si está en el cielo ahorita, yo creo que está en el cielo, no lo puedo decir yo, pero por sus obras y por su fe está en el cielo. Está viéndote a ti, está viendo las iglesias, está viendo la gran multitud de iglesias. Y saben que Ananías lo único que hizo fue hacer un lado su miedo, fue hacer un lado su razonamiento, su pensamiento, y lo único que hizo fue y habló a Pablo. Sabes que una cosa que tú hagas puede simbrar el mundo, porque viene de parte de Dios y ni cuenta te has dado. ¿Qué no sabes que a uno que le hables, quizás a alguien que le hables, alguno de ellos es un Pablo? Y por vencer ese miedo, vas a ver que por ser obediente bendeciste a mucha gente. No nos damos cuenta ni a quién le estamos hablando. Quizás yo ahorita estoy predicando aquí y quizás entre ustedes esté sentado un Pablo.
Ya para finalizar, cuando yo me convertí al Señor, yo no nací en el Evangelio. Yo nací como un hombre común y corriente, ¿verdad? Me dediqué a estudiar, a trabajar y a hacer mi vida y creer que eso era todo, ¿verdad? Alguien se atrevió a hablarme del Evangelio, alguien se atrevió a orar por mí, alguien estuvo orando por mí para mi salvación. Y me imagino que esa persona que estuvo orando por mí y que estuvo hablándome del Evangelio, nunca se imaginó que yo iba a terminar como un pastor. Ni yo mismo me imaginaba que yo iba a terminar siendo un pastor. Nunca estuvo en mis planes ser pastor, ni nunca estuvo en mis planes seguir al Señor. Pero quizás tienes a un hijo, quizás tienes a una hija, a una amiguita que ni te imaginas qué Dios va a hacer con ella. Amén. Y que nos convertimos en instrumento del poder y de la gloria de Dios. ¿No lo vamos a ver? Sí lo vamos a ver. Cuando estemos con el Señor vamos a decir: yo no pensé que lo que hice iba a repercutir tanto. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y quiero que oremos. Por favor, quiero que creas, independientemente, hermano. La situación ahorita es menester, es importantísimo, hermanos. Es importantísimo la situación que estamos viviendo. Yo me acuerdo, antes de la pandemia, no cabíamos aquí de gente. Pero entendemos que la gente tiene mucho miedo. A muchos que quieren venir les decimos: no puedes venir porque eres dentro de los grupos de alto riesgo. Niños, pues ahí tenemos nuestros salones de niños vacíos. Nos duele, de veras, sentimos tristeza ver nuestros salones ahí vacíos. Nos da tristeza que nuestros hermanos no se puedan reunir. Nos da tristeza que no podamos hablar. Nosotros íbamos a la universidad, cada sábado hablábamos con estudiantes, orábamos por ellos, platicábamos con ellos, y ahorita no lo podemos hacer. Pero hermano, tienes que tomarte bien en serio que has sido llamado de parte de Cristo. Has sido llamado de parte de Cristo para que camines en su visión. No sabes que si vienes aquí estás honrando a Dios y tú no te das cuenta que estás formando parte de una gran iglesia y de muchas iglesias, y que en un tiempo tú te vas a dar cuenta que formaste parte del inicio de muchas iglesias. Ahorita no te estás dando cuenta, pero así como Pablo no se dio cuenta cuando fue llamado. Pero yo ya soy viejo. Vas a vivir toda la eternidad para ver que fuiste llamado a formar parte de una gran obra, de una gran familia, y que eres importante para Dios y que eres un instrumento. Tienes que entender esto y tienes que dejar tu pasado, que tu papá y que tu mamá te dijeron que no servías y que cometiste errores y que no fuiste bueno en la escuela y que cometes errores, y que deja eso. Has sido elegido como instrumento de Dios.
has sido elegido como instrumento de Dios para manifestar su gloria. Dios mismo te eligió. No te eligió un pastor, ni ninguna persona, ni nadie. Dios mismo se tomó esa precaución, ese tiempo, ese detalle para buscarte, para hablar contigo y para decirte que te ha llamado a formar parte de su reino y de su familia. Hoy tienes que entender, eres parte de la familia de Cristo. Ya no eres huérfano, ya no estás solo. Y sabes qué, hermano, tienes que entender esto. Cristo no está tomando en cuenta tu pasado ni tus errores. No los está tomando en cuenta. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque somos algo para ti. Gracias porque somos alguien para ti, Señor. Gracias porque nos ves no con ojos de extraños, no nos miras como extraños, nos miras como a tus hijos, como tuyos, Padre. Y no solamente eso, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a mirarte a ti no como a un extraño. Enséñanos a mirarte como a un Padre. Sabemos que tú no nos miras como extraños, pero nosotros sí te vemos como un extraño a ti, Padre. Enséñanos a no verte como un extraño. Enséñanos a sentir y que nos quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que formamos parte de tu linaje, que formamos parte de tu familia, que tu sangre corre por nuestras venas, que tu espíritu se mueve a través de nuestras venas, que somos parte de tu familia y que no somos bultos en este mundo, sino somos instrumentos de tu gloria y de tu honra. No somos unos bultos, ni somos proyectos mal hechos, ni somos proyectos sin función. El error que hemos cometido, Padre, es que creemos que a lo que nos has llamado es a lo que nosotros creemos, y a veces y no nos damos cuenta que a lo que hemos sido llamados es a lo que tú quieres. Soy tan insignificante, pero a la vez tan importante para ti, Señor. El Señor está con ustedes. Son su familia. Son sus hijos. Fueron creados con un propósito, con un plan. Glorificarlo a Él. Y que su gloria se manifieste a través de sus vidas. Tienes que creer que la gloria se manifiesta a través de ti. Gracias, Padre.